Bienvenidos a Hablemos en Grande, un podcast donde tenemos conversaciones diferentes, profundas y que tiene el propósito de poder inspirarlos y que puedan obviamente traer su mejor versión. Y ha pasado un año desde que yo publiqué mi último episodio del podcast. La realidad es que durante este año viví muchísimos cambios de los cuales muchos de ustedes saben y quiero hablar hoy de dos temas bien importantes que han sido clave para esa evolución y para ese giro en mi vida. Y el primero es la maternidad, por supuesto. Y también quiero hablar de ese giro en mi carrera. En la maternidad quiero hablarles un poco sobre cuál fue ese proceso para mí, qué he aprendido, en especial sobre mí, ¿verdad? Y cosas que ahora valoro más, que antes no veía. Y por supuesto, cuál ha sido ese camino o esas virtudes que he descubierto que antes no les daba mucha atención y me han ayudado a poder sobrellevar ese proceso. Y pues por supuesto en la parte de la carrera, quiero hablarles sobre ese giro que he dado. Yo sé que muchos de ustedes deben estar bien confundidos porque sé que en mis plataformas he compartido con ustedes todos mis cambios en mi carrera, tanto desde la parte creativa hasta la parte corporativa, e incluso cuando no sabía hacia dónde me iba a dirigir. Y creo que eso ha sido algo, aunque muy difícil para mí, ha sido positivo, entiendo yo, porque me parece que muchos de ustedes se pueden identificar y mi propósito no es necesariamente enseñarles lo lindo de toda mi vida o que ustedes piensen que mi vida es perfecta, crearles esta imagen falsa, ¿verdad? Yo creo que al contrario, con mis experiencias y con mis vivencias, mi propósito es poder hacerles entender que ustedes no están solos y que todo lo que probablemente están pasando, estoy 100% segura que es parte de una enseñanza o de algo mejor que les va a llegar. Y lo hago porque yo siempre hubiese querido y siempre deseé tener un ejemplo consistente y tangible para mí, para mi vida, que me dijera, tranquila, es parte del proceso, ¿verdad? Mientras yo estaba en esta incertidumbre cuando estaba creciendo y cuando estaba descubriéndome. Entonces quiero ser esa figura para ustedes, quiero inspirarlos y quiero crear este espacio seguro donde puedan sentirse que pueden sentir paz, que pueden inspirarse y que por supuesto puedan aprender algo. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar este episodio, que es el episodio número 5 del podcast Hablemos en Grande. Para comenzar, quiero agradecerles por su apoyo, por estar aquí, por continuar escuchándome y por querer ser parte de esta comunidad. Vale muchísimo. Y a mí me apasiona mucho este formato de sentarme a hablar con ustedes porque siento que es cuando mejor me expreso, cuando mejor puedo ser yo, y eso es algo bien importante. Descubrir esa esencia y no solo descubrirla, sino celebrarla tan pronto tú entiendes qué es lo que es o te define o forma parte de ti. No debes esconderlo, ni tampoco te debes sentir avergonzado o avergonzada, sino celebrarlo. Y la maternidad fue un proceso que me ayudó a valorar muchas cosas de mí que antes yo entendía que no tenían espacio o que era muy dura conmigo misma. En especial lo que es la apariencia física. Y les voy a hablar de eso ahora en breve, pero me parece que tienen mucha curiosidad sobre cómo fue ese proceso de maternidad, cómo nos enteramos que íbamos a ser papás y cómo fue ese proceso, ¿verdad? Hasta cuando nació, ¿no? Yo me imagino que deben tener esa curiosidad porque fue un proceso muy hermoso. Yo sé que muchos me han preguntado también durante mi trayectoria en estas semanas que he estado publicando muchas cositas sobre qué me gusta y qué no me gusta dentro, ¿verdad? De los temas de
de motherhood y de bebé, etcétera. Así que, pues para empezar, cuando nosotros nos enteramos que íbamos a tener bebé, que íbamos a ser papá, fue una sorpresa, pero también fue una alegría bien grande porque nosotros lo llevábamos planificando por ya más de un año. Y sí, cuando digo más de un año, tal vez se sorprendan. El quedar embarazada no es tan fácil, pero yo creo que es otro tema para, ¿verdad? Para largo, eso tiene tela para cortar. Yo creo que de ahí lo que puedo decirle es que es un proceso. Y eso es bien importante que lo sepan, sobre todo ustedes chicas que están tratando de quedar embarazadas o ustedes chicos que tienen a su pareja o a su esposa, ¿verdad? Que quieren tener hijos o que tienen a su pareja y tal vez, ¿verdad? Están buscando adoptar, etcétera, y no les ocurre o no les pasa. Todo es un proceso, pero en especial aquellos que están tratando de concebir naturalmente, créanme que no debe haber espacio para frustrarse porque no es lo que nos enseñaron, de verdad, no es lo que nos enseñaron y no lo digo para desanimarlos, al contrario, lo digo para que les dé un alivio, porque yo era de las que pensaba que cuando tú pues tenías el acto del coito pues ya inmediatamente quedabas embarazado y créeme que no es así. Créeme que no es así. Cuando tú empiezas a conocer tu cuerpo y cuando tú empiezas a entender realmente cómo biológicamente funciona, tú aprendes que tenemos apenas un 10 a un 15% todos los meses de quedar embarazada y eso es muy poco, a mi entender. Así que definitivamente un bebé es un milagro y ¿verdad? El acto de concebir y de dar vida es un milagro porque no es tan fácil. Tampoco es que es imposible, obviamente esa es nuestra naturaleza, pero no se presionen porque cuando empezaron a intentarlo al mes no queden embarazados. Probablemente les tomó un tiempito, probablemente pase rápido, pero no es la norma. Así que para aquellos que están desesperados o piensan que hay algo mal con su cuerpo, no hay nada mal. Claro, yo siempre recomiendo que vayan a donde su especialista, a donde su doctor, para que puedan obviamente tener una recomendación muchísimo más puntual y que puedan darles consejos sobre algún proceso indicado, dependiendo obviamente de ustedes como personas, como individuos, depende de sus cuerpos, depende de su historial. O sea, hay muchas cosas también que envuelven el proceso de quedar embarazado, que uno no les enseñan. Entonces yo les exhorto que vayan a donde su doctor y se orienten. Yo hice lo mismo. Nosotros tomamos acción y nos hicimos todas las pruebas posibles, nos tomamos las medicinas o los suplementos recomendados, ¿verdad? Y tuvimos un plan de acción que funcionó para nosotros, que luego si a ustedes les interesa se los puedo compartir, pero básicamente tomamos suplementos o vitaminas que nos hacían falta, tanto Sebastián como yo, o sea, mi esposo. Y eso es otro punto importante. El hombre tiene un rol extremadamente importantísimo. Nosotros las mujeres nos achacan todo el peso y la presión y recuerden que esto es 50 y 50. O sea, mamá y papá se unen para dar vida. O sea, esto no fue que mamá lo hizo todo. O sea, aquí hay un trabajo arduo de dos personas y un compromiso de dos personas también, porque tan pronto uno se une con su pareja, ¿verdad? O con esa persona deseada, uno asume unas responsabilidades. Así que papá tiene un rol bien importante y eso también implica que papá debe cuidarse y debe tomar acción para que su cuerpo esté en unas condiciones pues adecuadas, ¿verdad? Y sin entrar en mucho vocabulario médico, porque de nuevo les exhorto que vayan a donde su doctor, que se orienten mejor. En nuestro caso, pues tuvimos la oportunidad de tener a varios especialistas, me refiero, pues en mi caso al ginecólogo, en su caso al urólogo, ¿verdad? Donde nos orientaron y nos dieron sus consejos. Y nosotros a base de eso hicimos nuestro librito y pudimos entonces manejarlo. Pero definitivamente que sí teníamos en conciencia, ¿no? Que esto era de los dos y que los dos teníamos que tomar acción. No era yo nada más solamente porque yo iba a quedar embarazada, sino él también porque él es prácticamente el que está haciendo parte de la mitad del trabajo. O sea, dentro de cuando tú concibes un bebé, o sea, esto es 1 más 1, 2. Esto lo sabemos, ¿verdad? O sea, y es increíble que no tenemos esa conciencia o que en la sociedad no nos fomentan o no nos recuerdan, ¿verdad? Que, oye, esto es 50-50, el cuidado es tanto para mamá como para papá. Yo creo que eso es algo importante a resaltar.
Entonces pues hicimos todo el plan de acción y pues luego de casi un año fue que pudimos entonces tener a nuestro bebé. Habían cosas que estábamos descubriendo que funcionaron, que no funcionaban, y por eso nuevamente es tan importante buscar un especialista, porque al principio pues nosotros estábamos como que, como dicen en inglés, winging it, tratando de ver cómo sale, si no sale o qué tal, qué funciona, qué no funciona, hasta que pues pudimos entonces tener esas consultas adecuadas, y entonces después de ahí pues todo fluyó muchísimo mejor y pudimos quedar, ¿verdad?, embarazados. Para mí fue, como les dije, una noticia muy linda. No les miento que yo sí tuve un momento de frustración y desesperación, porque en ese proceso de aprender sobre mi cuerpo pues no entendía qué estaba funcionando o por qué ciertas cosas no funcionaban y otras cosas sí. Hasta que pues nada, con la ayuda de esas orientaciones, de ciertas cosas también que integré al proceso, cosas por ejemplo, pues aquí, el calzón quitado, como decimos en Puerto Rico. Yo tomé la decisión de, por ejemplo, ir, pues en inglés la palabra es track, ¿no? Pero ir monitoreando lo que era mi ovulación, por ejemplo. Hay unas pruebas en las farmacias que te permiten hacer eso, y así entonces pues ya sabíamos cuándo eran los días con muchísimas más oportunidades para concebir, etcétera. O sea que ciertas acciones como esa pues me ayudaron y nos ayudaron a poder entonces tener mejor visibilidad de ese proceso. Luego que nosotros nos enteramos, pues obviamente la emoción era demasiado, demasiado increíble. Nosotros deseábamos ser papás desde que nos conocimos. Yo toda la vida quería ser mamá, pero sí, obviamente, nosotros nos dimos la oportunidad de viajar juntos, de crecer juntos, de descubrirnos profesionalmente, de darnos la oportunidad de experimentar también profesionalmente qué funciona, qué no funciona, hacia dónde quiero irme, hacia dónde no. Y todavía estamos en ese proceso, pero sí queríamos darnos ese espacio para luego, pues, como pareja, como matrimonio en nuestro caso, decir, ok, creo que ahora estamos maduros, hemos vivido unas cosas y sentimos que estamos preparados emocionalmente y monetariamente, todo para poder tener un niño en nuestra, ¿verdad? Y ir creciendo nuestra familia. Así que tan pronto tomamos esa decisión, fue una ilusión día a día de tener ese bebito en nuestros brazos, de poder ver cómo crecía y cómo se iba desarrollando. Y eso ha sido así, el proceso ha sido increíble. Ese embarazo, wow, mi embarazo fue tan bueno, les digo. O sea, no quiero desanimar a ninguna mujer, y si ustedes están pasando por un proceso difícil, las abrazo. Es normal, cada mujer es bien diferente. O sea, aquí no estoy para minimizar ningún proceso, al contrario, les cuento mi experiencia y gracias a Dios para mí fue muy positivo. Yo creo que también tiene mucho que ver con el cuidado que yo tuve. Yo me cuidé muchísimo, o sea, en mi dieta, en mi ejercicio, en mi rutina, y mi esposo también. Y por eso también es bien importante, antes de mi esposo y yo poder concebir el nene, él se cuidó mucho, y yo creo que eso tiene también mucho que ver con el proceso tan saludable que yo tuve, ¿verdad? Y claro, gracias a Dios, y somos muy afortunados y bendecidos de tener un historial de familias pues que saludable, o sea, no tener nada que nos preocupe y que sea algo de, pues, que haya que alertarnos. Y en fin, o sea, todo eso aportó, ¿verdad? En mi experiencia también tuve un apoyo increíble de parte de mi familia, de parte de mis amistades, de mi esposo, que eso también me ayudó un montón. O sea, yo estuve siempre rodeada de amor, y pues fue algo que me ayudó tantísimo. Wow, de verdad, es tan importante acompañar a la mujer durante ese proceso, porque hay tantos cambios hormonales, tantos cambios físicos, que uno a veces se siente muy agobiada, y es natural. O sea, estás creando una vida, pero es tan importante durante y después
para ese posparto, ese apoyo, wow, qué vital es, de verdad. Y yo, gracias a Dios, lo tuve. Así que para mí fue un embarazo tan lindo, tan saludable. Fue extraordinario. Fue de estos embarazos que yo digo, pues ya estoy ready para otro. O sea, me sentí, fue tan bueno y no tuve mala barriga, o sea, no vomité al principio, nada. Yo, al contrario, tuve muy buena experiencia, muy buena. Y para mí fue de verdad tan positivo el ver mi desarrollo, el ver cómo iba cambiando mi vida. Así que fui muy afortunada de vivir ese proceso tan lindo. Y claro que para mí siempre fue un sueño tener ese proceso, o sea, de vivir esto, o sea, wow, ¿qué les puedo decir? Fue un sueño hecho realidad, definitivamente. Cuando yo voy a dar a luz, ¿verdad? Porque durante ese proceso pues tuve una barriga súper bonita, no me sentí mal en ningún momento, eso sí, el sueño que yo tenía, wow. Y, o sea, es duro, yo no tenía energía y sobre todo casi al final yo no tenía energía para nada. Eso fue, bien fuerte. Y fíjate, no tenía tanto apetito, o sea, comía bien y me daba hambre, pero tampoco tuve así antojos raros como escuchan o he escuchado, ¿verdad? Que yo me quedo boba. Lo único que sí siempre tuve antojos que yo siempre quería comer o que siempre me apetecía y me caía bien eran batidas de vainilla. Siempre yo, ay, qué rico una batida de vainilla. Eso era para mí, yo que soy dulcera, pues eso, y como que líquido, yo quería tener algo, pues, refrescante, o sea, algo constantemente que me diera esa, que me saciara eso, pero también fuese dulcecito. Batida de papaya con vainilla y piña, eso yo comí un montón y pues siempre comí mucha fruta, eso sí, le tenía muchas ganas a las frutas, cosas frescas. Y recuerdo una vez, yo creo que fue la única vez que me dio algo así como extraño con la comida, porque gracias a Dios no tuve ningún problema en ese aspecto, pero sí me pasó una vez que estaban haciendo una pizza de trufas y a mí me encantan las trufas, sobre todo en la pizza. Pero esta vez el olor que a mí me dio fue como repugnante y yo no lo toleré, que yo estaba volviéndome loca y fue la primera vez que me dieron náuseas en el embarazo. Y fue bien extraño, pero también es bien gracioso porque yo digo, yo amo la pizza de trufas para que tú veas cómo el cuerpo trabaja, o sea, es inesperado, son cosas son sorpresitas que te dan en el proceso. Ya acercándose al final del embarazo, el dolor de espalda que yo tenía era tanto y todo estaba perfecto, o sea, mi hijo estaba en posición creo que es desde los 6 meses, ya mi hijo ya estaba acomodadito. El problema es que mi hijo no estaba encajado en la pelvis todavía, o sea, no estaba tan abajo como se supone que estuviese. Y mi hijo pesó 9 libras en mi barriga. Imagínense yo mido 5'2", yo peso 135 libras, o sea, con esa pelota. O sea, yo estaba adolorida. Ya al final yo me sentía, era muy fuerte. Y al final de ese proceso, pues yo quedé con mi doctor en que había que inducirlo. Pues porque el bebé era tan y tan grande que mi miedo era que, como ya estaba tan desarrollado, pues que fuese a hacerse caquita, ¿verdad? Que fuese a evacuar adentro de mí y que fuese a aspirarlo, porque eso pasa mucho y se llama micomio. Y eso es bien peligroso para los bebés. Y el miedo de mi doctor y el mío era ese. Entonces, pues yo le dije, no, pues entonces tan pronto yo cumpla mi término, que son las 40 semanas, pues si no tengo contracciones, lo inducimos. Y esa fue la recomendación del médico, ¿verdad? Porque lo habíamos hablado muchísimas veces. Y él tenía miedo, incluso él decía, yo no sé si te voy a tener que hacer cesárea porque tú eres chiquita y ese bebé viene grande. Y yo, bueno, doctor, un día a la vez, vamos a ver qué sucede.
Pero nada, todo, yo voy a hacer lo que sea para que mi hijo nazca con salud. Si me tienen que abrir, olvídase. Y así fue. Cuando mi hijo, cuando cumplo las 40 semanas, pues mi hijo nunca me dieron contracciones. Así que yo dije, ok, doctor, hay que inducir el parto. Y recuerdo que fue un miércoles. Mi hijo nació un miércoles 26 de marzo. Y ya el día antes estaba... Yo el día antes caminé 3 millas. Caminé, pero o sea, rapidito. Nada. Así que tocó. Lo que nada me advirtieron, que eso es otro cuento también, eso es para otro episodio, es el dolor que es que te induzcan el parto. Duele más que te den contracciones naturales. Y tiene sentido porque es que a ti te están acelerando las contracciones. Es un medicamento que ayuda a eso. Entonces, eso yo no estaba preparada para eso. Definitivamente. Pero nada, pasó. Cuando llegamos al hospital, mi esposo y yo habíamos quedado que íbamos a estar bien temprano en el hospital porque los partos usualmente tardan mucho. Y pues uno no sabe con qué se va a encontrar. Sobre todo en Puerto Rico, que si no saben, pues... los hospitales están, tú sabes, medio raros y lo que es la salud en el país pues también ha sufrido mucho y muchos cambios abruptos y no necesariamente para bien, entonces pues había que estar preparado. Y llegamos a las 4 de la mañana al hospital y me atendieron a las 6 de la mañana. Cuando me atienden, me entran al cuarto a las 7 más o menos, 7:15, y ya a las 7:30, 7:45 ya estaban poniéndome en la camilla, todo, y estaba ya vestida y preparada para que me fueran a administrar la pitocina, que es el medicamento para inducir el parto. Y no fue, cuando empezaron a administrar el medicamento, no fue como hasta las 10 y pico, como a las 11 más o menos, que yo recuerdo, que ahí es que yo empiezo a sentir un dolor horrible. Un dolor pero intolerable que yo decía, oh my gosh, esto es parir. Esto es lo que me habían dicho tantas mujeres, que es horrible. Wow, una cosa espantosa. Les puedo decir de antemano que el dolor fue espantoso. No las quiero asustar, pero fue horrible. Ustedes pueden, ustedes son fuertes, se lo juro, pero de verdad que, ¿verdad? Las que estén en proceso de dar a luz, para mí fue un dolor. También, oigan, yo no usé ningún tipo de medicamento para el dolor, o sea, yo no me puse el epidural, nada, o sea que también, pues claro, me iba a doler más. Pero anyways, me dolió más también porque fue que me lo indujeron, o sea, todo va a estar bien, pero en mi caso, no puedo mentir, fue un dolor desquiciante. Desquiciante, que yo decía, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo va a nacer mi hijo? Tiene que nacer ya. O sea, yo no puedo con esto. No, era una cosa que por primera vez en mi vida, yo aguanto dolor. Yo soy de aguantar dolor toda la vida. Yo he sido bien fuerte con eso. Y de hecho eso lo saqué a mi papá. O sea, yo he sido bien fuerte, pero dolor, me dio un cantazo, me abro y yo como si nada. Pero esto, mi gente, les puedo confirmar que me sacó de mis cabales. Me jamaqueó de una forma que yo dije, no puedo. Y por primera vez en mi vida, yo pensé que yo, o sea, que me iba a morir, que no iba a poder, o sea, que yo no tenía control, que eso podía conmigo, y fue bien desesperante. Pero afortunadamente, pues nosotros habíamos cogido clases de parto, que si ustedes están pensando en hacerlo, si son primerizos, ¿verdad? Yo los recomiendo. Yo sé que pues algunas clases son muy costosas o piensan que no vale la pena. Para nosotros sí vale la pena porque aprendimos muchas cosas que, aunque parezcan sencillas, en el momento del parto les va a funcionar. Para empezar, las respiraciones. Mucha gente dice, ay, eso es una tontería. No lo es. Eso fue lo que me salvó a mí, lo que hizo que yo pariera natural a mi hijo, que nació con 8 libras con 15. Estoy segura que eso fue lo que me mantuvo en control, lo que me hizo ayudar a que él bajara. O sea, si ustedes lo están pensando, se los recomiendo.
ya sea virtual, en persona. Yo tuve la suerte de que pues conseguí una doula que fue a nuestra casa y nos dio los cursos en nuestra casa, o sea, fueron privadas y tuvimos la experiencia de ver en persona cómo era, o sea, cómo puedo poner mi cuerpo, qué ejercicios puedo hacer para aliviar el dolor o para manejar el dolor, porque no es aliviarlo, o sea, eso no se va a ir así, es cómo tú lo manejas, cómo tú mantienes control con tus respiraciones, mentalmente, cómo tú sabes, te pones en dirección a que todo va a estar bien. A mí me ayudó mucho. Y pues durante ese proceso del dolor que yo me estaba muriendo, eso pues lo pude tener esa ayuda y pude tener a mi esposo y a mi mamá en la sala de parto. Así que yo tuve un apoyo doble, que mientras uno estaba con los doctores, el otro estaba conmigo y se turneaban. Después el otro estaba conmigo y el otro estaba con el doctor o con las enfermeras. Y entonces pues había un apoyo constante. Y wow, yo les puedo decir que yo quería rendirme, llegó a un punto que yo decía, no puedo más, no puedo más. Fue bien doloroso, fue la experiencia más difícil de mi vida, pero a la vez la más hermosa. Esa es la ironía de la maternidad y de dar vida, ¿verdad? Entonces, nada, pasa todo este proceso, empiezo a pujar, que yo estuve 6 horas de parto activo y 3 horas pujando. En total yo estuve, vamos, desde las 6 de la mañana que me atendieron, desde las 4 de la mañana que llegué al hospital, y mi hijo nació a las 6:15 de la tarde. Todo ese tiempo. Eh, los partos son heavy. Pero, pues no me quejo porque tuve un equipo médico extraordinario. Shout out al equipo médico del Ashford de parto, a mis doctores que están allí. Del Hospital Ashford, de verdad que fue una experiencia extraordinaria, un equipo estelar que sin ellos y sin su apoyo y sin estar ahí conmigo, yo no hubiese sido mucho más difícil, de verdad. Así que estoy bien agradecida con las enfermeras y con todo el equipo médico. Y a mi doctor que creyó en mí. Cualquier otro doctor a lo mejor me decía, no, hay que abrirte, hay que hacerte cesárea, y él estuvo ahí conmigo hasta el final. Dale que tú puedes, el niño está bajando, vamos, dale, tú tienes fuerza, vamos. Y hablando de fuerza, yo en ese proceso descubrí lo fuertes que somos nosotras las mujeres. Las mujeres somos unas criaturas invencibles, mi gente, de verdad. Ustedes los hombres son muy valorados también. Pero hablando, o sea, aquí entre nosotras, wow, no sabemos ni entendemos la fortaleza ni la capacidad que nosotras tenemos. Y para mí dar a luz y ser mamá fue algo que me reveló eso y me lo enseñó y prácticamente me lo echó en cara, como mira lo que tú puedes hacer. Porque en ese momento yo sentí un dolor que yo pensé que yo me iba a morir. Pero con todo y eso, cuando yo supe que mi hijo tenía que nacer y que tenía que salir, que estaba asomado, yo no sé de dónde yo saqué fuerza. Eso fue Dios también. Papá Dios estaba conmigo en todo momento, pero yo saqué fuerzas. Y las madres, uno, aunque estamos vencidas, uno saca fuerzas por nuestros hijos y lo hacemos. Y lo hacemos posible. Y fue una experiencia tan linda porque me enseñó esa fortaleza que yo tengo, que puedo sacar por mi familia y toda la capacidad que yo tengo. O sea, fue un recordatorio hermoso y una lección de vida increíble. Pude dar vida y la di bajo unas condiciones bien retantes, pero también tuve el apoyo. O sea, fui muy bendecida, pero wow, qué reminder de lo fuerte que somos las mujeres. Las admiro y son increíbles. De hecho, mi esposo tuvo la oportunidad de filmar cuando mi hijo estaba saliendo. Yo tengo ese video, eso va a ser para la historia. Porque mi esposo pues en ese momento pues pudo grabar y pudo hacer esto y pudo, entonces él vio todo y pudo ver a mi hijo nacer y sacarlo y cortarle el cordón y todo, fue hermoso. Y él me dice, el día que tú dudes de ti, mira este video. Y cuando él me enseña ese video, yo hago, oh my gosh. Wow, que es cierto. El día que uno dude de uno mismo, para mí, o sea, el día que yo dude de mí, que yo me sienta que no puedo, yo me tengo que acordar de eso. Y yo me acuerdo del niño que yo he creado, que hemos creado y de que di a luz y esa experiencia, yo digo,
Graciela, tú eres súper fuerte, tú puedes con eso y más. Y la maternidad me dio eso. Así que en ese aspecto pues fue un proceso bien bonito. También obviamente, pues luego de yo haber dado a luz, ese proceso postparto también fue algo muy lindo porque tuve ese apoyo, ese equipo que estuvieron conmigo día y noche. Mi familia, mis amistades, mi esposo estuvieron día y noche conmigo esos primeros meses con mi bebé, ayudándome, que pues, fue vital para mi sanación física, para mi sanación emocional, porque de todas formas es algo difícil. O sea, cuando yo di a luz, yo no dormí por 48 horas, no porque no quería, es que el cuerpo, la adrenalina que yo sentía y el desconocimiento de que qué hago ahora, o lo duermo, o le doy comida, o qué hago. Entonces, esa emoción y esa ansiedad, todo, yo no dormí por 48 horas corridas. Mi esposo se preocupó y me dijo, yo voy a llevar a nena al nursery y tú te vas a dormir. O sea, fue a ese nivel. Pero ese apoyo fue vital para mi recuperación y de verdad que fue... Por eso tengo una memoria tan linda y un recuerdo tan bonito, porque fue un apoyo estelar, estelar. Yo se lo debo a mi familia, se lo debo a mi esposo, se lo debo a mis amistades, de verdad fue algo increíble. Y eso para mí ha sido, este proceso de ser mamá ha sido un recordatorio constante de, o sea, ahora no solo soy una persona que o sea, no solamente estoy yo conmigo, o sea, yo soy ese espacio seguro para esta criatura. Yo soy ahora algo más que un ser humano. Yo soy la vida de esta persona. Y eso es algo tan poderoso. Y ha sido un proceso tan bello ver a mi hijo crecer, verlo revelar su personalidad, descubrirse, sacar a flote esa curiosidad. O sea, ha sido algo hermoso y es un amor inexplicable, porque a veces uno no comprende, ¿verdad?, el milagro de la vida. O sea, eso es un pedazo nuestro. Eso es un pedazo nuestro. ¿Ok? ¿Cómo es que yo di a luz? Que yo creé esa vida. O sea, eso lo es todo. De verdad. Cuando te dicen que ese es el amor más grande, no es exageración. Lo es. Pero yo creo que como parte de la maternidad, también hay unas cosas que uno tiene que recordar, y es que uno no debe tampoco abandonarse, ni olvidar quién eres, ni olvidar de dónde vienes, porque mamá feliz, bebé feliz. Esto lo he escuchado mucho recientemente y es totalmente cierto. Uno debe también aplaudirse y recordarse que esto es un valor añadido a tu vida. No necesariamente va a borrar lo que eres o quién eres, no. Eres tú más fuerte, eres tú en una versión mejorada, y es importante también darte el cuidado que mereces, darte el espacio que mereces. Si un día tienes que salir sola a comerte un mantecado, hazlo. Si un día tienes que hacerte las uñitas, hazlo. Y se los digo porque ese me time, ¿verdad? Ese quality time contigo misma. O un día que quieras salir con tus amistades, que quieras volver a esa rutina de antes, mira, no te sientas culpable. Yo soy de las que se ha sentido culpable, porque digo, ay, ¿cómo yo voy a salir y voy a dejar al nene? Ha sido parte del proceso también. Entender que yo necesito ese espacio para poder estar bien para mi bebé, y para que mi bebé vea que mamá es mamá, pero también mamá tiene una historia, tiene su personalidad, ¿no? Entonces, eso para uno es bien importante, y para sus hijos cuando crezcan, porque van a aprender a valorar el ser ellos mismos. Así que esto es un recordatorio para ustedes y para mí, porque yo sé que yo soy la primera que me siento culpable cuando quiero hacer algo afuera
cuando quiero incorporar o hacer algún tipo de actividad que mi hijo no puede estar, pues para mí es difícil. No sé si es porque está chiquito todavía, pero uno no debe... No es que yo estoy saliendo todo el tiempo, porque yo tengo una responsabilidad, pero de vez en cuando es importante. Esos date nights con tu pareja, eso es demasiado importante. Mamá y papá son el sostén del hogar, y si eso no está bien, nada va a estar bien. Entonces, pues parte del proceso también es recordarte que tú tienes esa fuerza y que tú no tienes por qué dejarte atrás. Tienes la capacidad de evolucionar, pero también tienes la capacidad de mejorar y de sacar a flote tu mejor versión. Y yo quiero que con esto pues se lleven que no se den por vencida, que no minimicen sus capacidades, porque créanme que son increíbles. Es tan lindo poder ver cómo nos hemos acoplado, cómo nuestra vida ha cambiado y cómo somos ahora como papá. Ha sido bien bonito ese proceso por esa parte, y ha sido algo que definitivamente cada vez que recordamos y vamos para atrás a ver cómo nosotros éramos, nos damos cuenta que son momentos extraordinarios para vivir, que uno ha cambiado y que hay ciertas cosas de uno que ya no te acompañan, y eso está bien. Y con eso también hay personas que ya no te acompañan en la vida o que ya no están a la par contigo, y eso está bien. Eso también ha sido algo que me ha costado un montón, porque yo siempre he tenido esta lucha de ser la mejor amiga, la más presente, la que lo da todo por sus amistades. Pero también me he dado cuenta en este proceso que las amistades cambian. Que tus amistades de hace 10 años tal vez, ya para esta etapa contigo no necesariamente la comparten. Por muchas razones, no quiere decir que son malas personas o que no te valoran, simplemente están en páginas distintas. Y eso a mí me ha dolido, ha sido también un duelo que he tenido que aceptar, y que viene con este proceso de la maternidad. Uno va a tener ciertos duelos, porque así como uno renace a esta mejor versión, uno pues tiene que dejar atrás unas cosas. Y eso ha sido parte del proceso que, no les miento, ha sido duro. Aceptar que ya hay ciertas amistades o ciertas personas que ya no van a estar en mi vida, o que ya no son parte de mi vida, o ya no están tan presentes en mi vida, porque no comparten lo mismo, o porque no estamos en la misma página. Pero eso no tiene nada de malo, es parte de... también pasa que hay comunicaciones o relaciones que evolucionan, no necesariamente se eliminan o ya no están, pero evolucionan. Por ejemplo, esa amiga o ese amigo que tú hablabas todos los días, a lo mejor ahora hablas una vez al mes. Y me ha pasado también. Y eso está bien, porque uno cambia, la vida cambia, y, mano, por eso es que la familia siempre... Tu familia o la familia que tú escojas siempre van a ser esas personas que son las con las que tú vas a contar todo el tiempo, porque las amistades o los amigos vienen y van, esa es la realidad, vienen y van. Solo esas personas que se quedan, que están ahí, eso es familia, para mí. Pero sí es doloroso aceptar que hay ciertas personas que ya no van a estar. Es bien frustrante, y yo he tenido que aceptar que no puedo esperar que las personas sean como yo. Y esto ha sido una lucha mía toda la vida. Yo no puedo esperar que la gente sea igual como amigo que yo, porque lamentablemente no es así. Y cuando tú aprendes a aceptar eso, pues todo fluye. Todo fluye, porque tú tienes que también entender que tú escogiste para tu vida y asumir esa responsabilidad.
Entonces, eso ha sido en gran parte, ¿no?, lo que puedo hablar en resumen de lo que yo viví, aprendí y continúo viviendo de la maternidad. Y ha sido una parte sustancial en cuanto a mi crecimiento y mi cambio por este pasado año. Pero también, como les comenté, ha habido un giro en mi carrera. Y yo sé que hay muchos que están confundidos, como les mencioné al principio. Yo he tenido muchos cambios en mi carrera. Yo he estado en comunicaciones, yo he estado en arte, volví a comunicaciones, he estado también freelance. O sea, ha sido muchos cambios. Pero lo que he aprendido de estos cambios es que es parte de uno descubrirse y de conocerse a uno mismo. Aunque no haya algo fijo, que no haya una constancia en mi trayectoria y mi jornada, tenía que ser así para yo poder entender y valorar quién soy ahora mismo y poder brindar ese conocimiento o aplicarlo a mi vida actualmente. Si yo no hubiese pasado por esas vivencias o por esos aprendizajes, ¿verdad? Si no me hubiese dado contra la pared las múltiples veces que lo hice, tal vez yo no tendría la madurez ni siquiera la perspectiva que tengo de la vida hoy día. Y no estaría viviendo lo que vivo hoy día. Y eso es una enseñanza que he tenido que aceptar y aprender también en este pasado año con este giro en mi carrera. Yo actualmente soy relacionista público y trabajo para una agencia donde, pues, ¿verdad?, sirvo a una variedad de clientes y es muy divertido y es algo, pues, que lo disfruto muchísimo, sobre todo por la parte creativa. Pero yo sé que muchos aquí me conocen por la parte de actuación y la actuación, aunque ya yo no lo practico, sí aprendí muchísimo de eso, empezando con que yo fui entrenada para entender el comportamiento humano y eso a mí me sirve muchísimo en las comunicaciones porque entiendo cómo utilizar de manera efectiva el body language, qué cosas benefician a un mensaje y qué cosas no. Así que de nuevo, de todo uno aprende, de todo uno se lleva algo. ¿Y qué pasa ahora en mi carrera? No lo sé. Lo que sí sé es que estoy en este trabajo que me disfruto mucho, pero también sé que tengo un despertar constante y llevo años con esta lucha interna de poder también crear contenido, de poder brindarles a ustedes este tipo de plataformas, este tipo de conversación y quiero ser más consistente con eso. Ha sido difícil y sobre todo pues en este pasado año por todo lo que les he contado. Y francamente pues no estaba muy motivada y no tenía dirección, pero ahora estoy enfocada y quiero ejercer más ese lado creativo que estas plataformas y este contenido me brinda, esa inspiración y la oportunidad de hacerlo y compartirlo con ustedes. Así que pueden esperar del futuro, pues mucho más contenido, muchas más cosas creativas, con el favor de Dios, pues muchas más colaboraciones y otro tipo de exposición. Pero sí quiero estar aquí más, sobre todo en el podcast, que de nuevo me encanta hablar con ustedes, me encanta poder brindarles algo de inspiración que se puedan llevar y que puedan, pues les pueda dar paz y puedan motivarse a hacer su mejor versión. Eso es algo para mí increíble. Así que dentro de mi carrera pues no hay mucho detalle así como tal para contarles, pero sí les puedo decir que me estoy divirtiendo mucho, que estoy en relaciones públicas, que tengo unos clientes muy variados, que estoy muy enfocada con mi plan de la creación de contenido, con el podcast, que van a tener muchísimo más contenido ahí y que de todo he aprendido, de todo me he llevado algo. Y si estás pasando por un proceso similar donde pues estás cambiando de carrera y te sientes frustrada porque fracasaste, yo tengo un lema que dice: empezar de nuevo no es fracasar, es renovarte. Así que llévate eso, porque cuando tú estás empezando de nuevo, tú estás un paso más adelantada como parte de tu desarrollo y eso es normal. Nosotros no estamos diseñados para quedarnos con una cosa para toda la vida. Yo creo que eso no es ser humano, yo creo que eso es ser un robot y no quiere decir que si lo has hecho
pues ya te estoy, ¿verdad?, criticando o minimizando. No, para nada. Lo que estoy diciendo es que nuestra naturaleza implica cambiar, implica evolucionar y nos llama a eso. Así que es parte del proceso y yo creo que no debemos minimizarlo ni darnos látigos ni castigarnos porque algo no nos salió. Mira, si algo no nos salió, ¿qué sacamos de eso? ¿Y por qué no nos salió? Pues tal vez eso nos va a ayudar a acercarnos a lo que realmente podemos hacer. No lo hacemos con un librito de saberlo todo porque si no, la vida no vale la pena. Así que espero que puedan sentirse un poquito más inspirados a seguir con ese proyecto que tienen en mente, a no frustrarse con algo que no les está saliendo y sobre todo a ustedes mujeres que están en proceso de maternidad o que quieren ser mamás y lo están pensando, es algo que les va a abrir la mente tanto a esas capacidades que ustedes tienen. Y claro, si tú no decides ser mamá, esa es tu elección y es muy respetada también. Y quiero recordarte que eso no te hace menos fuerte. Eso simplemente es tu decisión, pero no olvides lo extraordinaria que eres y no olvides que tienes la capacidad increíble de evolucionar, de cambiar y de hacer todo lo que tú te propones. Espero que les haya gustado este episodio. Fue un poquito más extenso porque tenía un poquito más que contarles, pero espero que les haya ayudado, que les haya inspirado y ya escucharán un poquito más de mí por aquí. Espero pues que sigan conectándose y que podamos continuar hablando en grande. Así que los espero en el próximo episodio. Chao.